Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. I want you to follow me in Revelations 1, 17 to 18. Y hoy quiero hablar, el tema de hoy es ¿qué hay después de la muerte? Today the topic I want to bring is what's after death. Si hay algo que usted y yo tenemos certeza, mi hermano y mi hermana, If there's something that we have certainty of, brothers and sisters, y todos aquellos que nos están visitando and hoy, every person that is visiting us today, ¿verdad? Una de las certezas que existe es que todos vamos a pasar de esta vida a la otra. one of the certainties that we have is that we're all going to go from this life to the other. Al final del día, At the end of the day, o al final de nuestros días, or at the end of our day, si el Señor no viene antes por if su the Lord iglesia, doesn't come before for his people, todos vamos a terminar en un 6x6, amén. we're all going to ¿Me entendieron lo que le dije, no? 6 para abajo, ¿no? Y de largo. be 6 feet under. Así que, ¿verdad? Eso es una certeza. El tiempo es cruel Time is cruel, y no perdona. and it does not forgive. Podemos nosotros tratar de hacer todo lo We posible can try to do all the possible para ir, para tratar de mantenerlo lo más saludable y joven posible, to try to stay the youngest or the healthiest possible. pero al final del día a todo nos llega. But at the end Amén. of the day, our time always Lo comes. importante es que usted sepa But the important thing que to para el know creyente is that for a believer, la muerte death, no es el final de un capítulo, it's not the end of a chapter. sino es el principio de uno. Amén. Rather, it's the beginning of Gloria a one. Dios. Glory to God. El creyente no muere, A believer does not die, sino que pasa a la presencia but de instead Dios. they go Amén. to the presence of God. Hay dos tipos de muertes. There's two types of death. Hay una muerte física There's a physical death que todos pasamos, that we all pass through, pero también hay una muerte espiritual. but there's also a spiritual death. Y es pasar una eternidad And it's to go to an eternity separado de Dios. that's separated Por from eso es God. importante que usted y yo entendamos That's why it's important for me and you to know de que cuando usted y yo pasamos a la presencia de Dios, that when me and you go to the presence of God, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón we've accepted Jesus in our y heart, vivimos una vida que le agrada a Dios. and we live a life that pleases La Biblia God. dice que tenemos salvación de vida eterna. The Bible Amén. says that we Gloria a have Dios. salvation of eternal life. Amen. Glory to God. Entonces, para nosotros, So for us, Pablo decía en Filipenses 1:21, Paul said in Philippians 5:1, 1:21, y 1:21, lo voy a parafrasear, and ¿verdad? I'm going to paraphrase it. Pero él decía, porque para mí el vivir es ganancia, He said, ¿verdad? for me, dying is gain. Pero para mí el vivir es Cristo For me, living is Christ, y el morir es ganancia. and death is Ya gain. sea que viva, Either I live, vivo para el Señor. I live for Y for si Christ. muero, me voy a la presencia de Dios. Así que I go to nunca the presence pierdo. of Usted y God. yo nunca So I perdemos. never Amén. lose. Gloria a Dios. Me and you never lose. Glory to God. ¿Está de acuerdo conmigo? Are you guys according with me? ¿Tiene alguien miedo de morirse ahora? Is anybody afraid to die now? Pero nadie quiere morirse ahora, ¿verdad? Nobody wants to die today, right? Gloria a Dios. Glory to God. Pero nosotros sabemos But we know de que el día que nos toque, hermano, partir a la presencia de Dios, that when we go to the presence of God, sepa que usted y yo ese día no vamos a estar preocupados. know that me and you are not going to be Porque worried. Dios pone paz en nuestros corazones. God puts Amén. peace in our heart. Cuando Dios Amen. está para llamarnos, When God is to call us, ese es el día de nuestra recompensa. that's the day of our reward. Ese es el día donde vamos a recibir nuestras coronas, That's ¿verdad? the day we're going to receive our crowns. No las frías, las coronas que Dios nos va a dar. Amén. It's not, Gloria a not Dios. the cold ones, but the crowns that Son God otro is gonna tipo de give us. coronas. Son las que That's Dios a nos va a different poner en la type of cabeza. crown. No se me confunda porque algunos Don't get estamos confused. súper motivados. Because some of you guys are a little too motivated. No las frías, las coronas Not que the Dios nos va a cold dar ones, allá. Amén. but Gloria the a actual Dios. crown that No quiero God's que gonna nadie give se me us. confunda I después. don't want to get confused. Pastor anda 'Cause then- motivando a comprar 'cause coronas. then pastors over here saying to get coronas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, Glory to God. Apocalipsis 1 Apocalypse 1. o Revelations. Oh, Apocalipsis. sorry. Revelations 1, Ok. Capítulo 1, chapter 1, versículo 17 y 18. verse 17 to 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Look at what the word of God says. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. It says, I am the first and the last. I am he who lives and was dead. I behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Gloria a Dios. Glory Amén. to God. Amen. Mire que la Biblia nos enseña So the Bible shows us de que este es Jesús hablando.
that this is Jesus talking. La Biblia habla de que Él es el primero y el último. And it says, the Bible says that he is the beginning and the end. Y dice, el que vivo y estuve muerto. And it says the one that lived and that died. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo You know that Jesus Christ, experimentó he experienced la muerte death a través de la crucifixión? through Amén. crucifixion. Pero usted tiene que entender que Jesús, But you have to understand that Fue el Jesus, único. he was the only one, y no existe nadie más, and there was no one no existe else. ningún otro hombre, There's no other man, no existe ningún otro personaje de la there's historia no other persona que haya podido vivir, resucitar por su propia cuenta. that was able to resurrect by Usted no va a themselves. encontrar en ningún pasaje de la Biblia You're not going to find any ni passage una in the persona que se haya Bible resucitado por sí if mismo. somebody that resurrected themselves. Usted tal vez encuentre pasajes Maybe you find passages, donde, por ejemplo, for example, alguien que cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó, somebody who falled over the bones of pero resucitó bajo la unción y el poder de Dios. he resurrected Pero through the Jesús power of God. resucitó por sí mismo But Jesus resurrected porque Él himself. es hijo de Dios. Amén. He Porque is Él the es Son el of God. Mesías. Because he is the Messiah. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Él es el camino, la verdad y la vida. that he is the path of life. Y nadie puede ir a Dios Padre And nobody can go through God. si no es a través de Jesús. Amén. It's not through Jesus. No hay ninguna otra forma There's no other form en que nosotros that we podamos encontrar victoria are able to find victory aún después de la muerte even after death. si no es a través de Jesucristo. It is Amén. not through Jesus Christ. Acuérdense que el creyente The Bible says that the believer va a resucitar. is going to resurrect. Acuérdense que usted y yo, Understand that me o un and you, creyente que muere, or a believer that dies, va a resucitar en la venida del Señor. is going to resurrect in the O sea, coming quiere of decir God. que aún la muerte misma no nos puede a nosotros retener. Amén. Meaning that Gloria a even Dios. death itself cannot withhold us. ¿Y en qué momento va a suceder eso? And what moment is that going to Porque happen? usted tiene que entender, si un creyente muere hoy en día, You have to understand if a believer dies today, va a la presencia de they Dios. go to the presence of Está en un God. lugar de descanso They're in a moment of, hasta que la of rest. trompeta del Señor suene. And to the trumpets of Todos God, somos llamados, we are called ¿verdad? to Him. Las trompetas suenan. The trumpet El sound. Señor dice que los muertos en Cristo And it says that those that resucitarán died in primero, Christ ¿verdad? will resurrect Entonces first. aquellos que están ahí esperando la So those venida that are del Señor waiting for the coming van a of God volver, are going to come van a back. resucitar en un cuerpo glorificado Are como el gonna del Señor. resurrect in a glorified body. Los que están en Cristo van a ser llevados, van a ser, dice también, vamos a unirnos con ellos en las nubes Those are with Christ y vamos a ir a la presencia de Dios. And are Amén. going to go to the presence Y ahí of God. todos Amen? nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. And we're all going to Amén. be at the seat of Christ. No es un tribunal de juicio, But it's not something of porque judgment. en ahí no se va a decidir si usted va al cielo o al infierno. It's not going to decide there Usted if ya you're está going to go to destinado heaven para or vida not. eterna en You're Cristo already Jesús. Amén. decided ¿Está de acuerdo for conmigo? eternity with Christ. Amen. Pero ahí nosotros vamos a recibir nuestras recompensas But that's where we're going to receive our reward. y vamos a ser reconocidos And we're going to be recognized por todo lo que usted y yo hayamos for hecho everything that me and you have para el done Señor. for God. Cuando Dios creó When al God hombre, created a man, no existía la muerte. there was no death that Es más, entienda existed. esto, el infierno mismo no fue creado para el hombre. Understand this, even Hell. hell was not created for people, Sino que fue creado para Satanás y sus demonios. but it was created for Satan and his demons. Pero después de que Adán y Eva pecaron, But after Eve and Adam entonces ahí es sinned, cuando entró la muerte. that's where death came. O sea, en el corazón de Dios So in the heart of God, era vivir, que el hombre viva eternamente, it said that the person can live eternally, que no gustara la muerte física, that would not experience physical death, sino que viviera eternamente con el Señor. but rather live eternally with Por God. eso ese es el propósito de Dios al final de los tiempos. And that's the purpose of God at the end of time. La idea original de Dios The original idea en el of Edén God in Eden fue vivir eternamente was con el to hombre live y con la mujer. eternally with the man and the woman. Como Adán y Eva pecaron, But when they sinned, entró la muerte. that's when death came. Cristo vino, Christ came. rompió He broke el poder que tenía la muerte sobre the power nosotros. that Amén. death Gloria a had Dios. over us. Amen. Rompió el poder que la muerte tenía sobre He nosotros. overcame the power that death had. Y cuando nosotros nos encontremos con el Señor, When we encounter God, aquello que Dios tenía planeado para the nosotros thing that God had planned en for el us, principio in the beginning, se va a cumplir al final, it's going to be completed. donde nosotros vamos a vivir eternamente con We're going to live Jesucristo. eternally Amén. with Christ. Entonces usted tiene que entender que el propósito de Dios nunca fue que el hombre muriera ni la mujer muriera. So you have to understand that it's not that God wanted us to die, Es que el hombre y la mujer pecaron contra but Dios. it's because they sinned against ¿Qué es Him. pecar contra Dios? What's sinning against God? Pecar se traduce errar al blanco. Sinning is to miss the target. En otras palabras, In other words, cuando nosotros nos salimos del propósito when y we la get out of voluntad the de purpose Dios, of God or the will of God, eso es pecado.
That's a sin. Ahora, usted y yo no podemos evitar la muerte. Me and you cannot overcome death. No podemos nosotros eludir a la muerte. We cannot stop death. Lo que nosotros tenemos que entender que eso es algo que nos va a llegar a todos. It's something that inevitably we're all going to pass. Pero para los que tienen a Jesús en su corazón, ¿cuántos Those tienen that a have Jesús en su Christ corazón? in their Amén. heart, Gloria a Dios. glory to Hay alguien que God. puede decir, yo tengo a Jesús en mi vida, tengo a Anybody says Jesús I en mi have Jesus in corazón. my life, I have him in my La heart. Biblia dice que hay una promesa. The Bible says there's a ¿Sabe promise. que Dios para cada situación tiene una respuesta? You know that for every situation God ¿Sabe has que a para response? cada momento difícil Dios tiene una salida? You know for every moment God has an exit. Nosotros no estamos destinados a vivir en el fracaso, We are not destined to live en in la failure derrota. or being down. No estamos destinados a sufrir. We're not destined to No suffer. es el propósito de That's not Dios. the purpose of Esas God. cosas suceden porque cada persona individualmente Those things happen because individually decide hacer su propio camino we decide our own en vez de path escoger el camino de Dios. instead of deciding going to Entonces, the path Dios of God. siempre quiere lo mejor para So nosotros. God always wants the best for Pero us. nosotros tenemos que entender But we have to understand que hay una promesa de parte de Dios. that there's a promise para from cada God persona. for every single person. Juan 11 del 25 al 26 dice lo siguiente. John 11:25 to 26 says the following. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? It says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may not die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? ¿Sabe que por qué dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida? You know why Jesus said, I am the Porque la resurrection Biblia and the dice que life? aunque usted y yo pasemos de esta vida a la Because otra, the Bible says, even though we pass from this life to the nosotros no other, vamos a morir, we're not going to die. vamos a vivir. We're going to Amén. live. Amen? Gloria a Dios. Glory to God. Pero también da otra promesa. But then there's another Porque one. entiende, hay dos tipos de muertes. Because there's two types of Está death. la muerte que usted y yo pasamos de esta vida a la otra. There's a death that we pass from this Porque life to the other. usted tiene que entender algo. Lo que muere es el cuerpo. You have to understand what dies is the body. Pero usted y yo somos seres eternos. But me and you are beings that are eternal. Somos seres espirituales. We are beings that are spiritual. Por eso nosotros muchas veces sentimos esa conexión That's why many times we feel that connection con las cosas with sobrenaturales. the supernatural things. ¿Sabe por qué la gente tiene ese deseo de conocer lo místico? You know why people have the desire, ¿Tiene deseo de conocer lo sobrenatural? a desire to know Porque the somos seres supernatural? espirituales. Because we're spiritual Este beings. cuerpo This que body usted y yo cargamos, that me and you carry, que con el tiempo se that desgasta, with time it gets se old, cansa, it gets tired, que con el tiempo, hermano, ya deja de funcionar that with time it stops como working, cuando éramos jóvenes, like the same way we ¿verdad? were Cuando younger. usted tal vez y yo éramos más jóvenes, podíamos when me and you were correr, younger, we were able to saltar, run, jump. nos caíamos de tal vez de 2, 3 pies y no pasaba nada, We ¿verdad? fell from the highest places and nothing Pero happened. usted ya cuando ya va teniendo de 40 para arriba, But when you started to become una 40 caída, and before usted you ya tiene fell, miedo que se le rompa algo, ¿verdad? you're already scared that something's Ya going to tiene break. miedo que algo se rompa, You're se scared that something's tuerza gonna algo. rip or get twisted. Porque ya no se sienten, los músculos y los huesos y los tendones no se sienten fuertes como antes, Because your ¿verdad? joints and your muscles don't feel the same O sea, usted anymore. ya tiene hasta miedo de caminar porque no, You're sabe, even no scared quiere to walk tropezarse con because nada. you don't want to trip on nothing. Porque este cuerpo natural se Because desgasta. his body naturally gets Entienda, tired. ese momento que usted está respirando ahora, usted This no lo moment vuelve a that you're recuperar breathing right nunca now, más. you're never going to be able to Ese segundo, ese minuto que have usted that esté again. sentado, usted no lo vuelve a recuperar That moment nunca you más. have right now sitting ¿Por down, qué? you're not Porque going el to have it cuerpo again. físico se va a desgastar. Because the body is going to get tired. Entonces, lo que muere es el cuerpo, So what dies is the body, pero su alma es eterna. but your soul is forever. Usted y yo somos seres eternos. We are beings that are eternal. No es que morimos It's not acá that we y se die terminó todo. and then everything ends. No, no. Usted va a pasar a otra vida. But rather we're going to go to another Y life. depende de quién es el amo de su vida. But it depends on who is the love of your life. ¿Quién es el Señor de tu vida? Who is the master of your life. Eso va a determinar dónde usted y yo vamos a parar en la siguiente vida. That's going to determine where we're going to go Por in eso our hay second life. dos muertes. That's why there's two deaths. La muerte natural, The natural death, por la cual todos vamos a and the pasar, one that we're all going to pass, y está la muerte espiritual. and the spiritual death. ¿Cuál es la muerte espiritual? What's the spiritual death? Es una separación eterna de Dios. It's an eternal separation from God. No hay nada más, tal vez que no hay nada que se pueda describir como más doloroso There's nothing that is more sad
de estar separados eternamente de than Dios. to eternally be Porque separated from mientras usted God. está en este cuerpo, Because while you're in this body, Dios todavía le habla. God already still Dios speaks tiene to you. God misericordia. has mercy. Dios, a pesar que andamos medios, como que estamos como alejados de Dios, Even though we're a little bit far from o si una God, persona está alejada del Señor, person is away Dios from en God, su misericordia God in His mercy, le sigue extendiendo su gracia. He continues to extend His grace. ¿No se ha preguntado por qué hay personas que estando mal Dios los bendice? Haven't you ever asked yourself, there's people that are Porque bad, Dios le está that dando are still oportunidades para blessed, que se arrepientan. because God is waiting for them ¿Cuánta to gente ha repent? tenido experiencias de muerte How many people have experience of que death en otro caso that in other cases tenían que haber muerto porque they should have just porque died? otros pasaron por esa situación y murieron? Because others passed through that and they died. Pero Dios en su misericordia But God out of le está mercy dando tiempo para que is se giving them arrepiente. time so that they can repent. Entonces, mientras usted estemos en esta vida, So when me and you are still in this life, Dios extiende su God misericordia. extends His mercy, Pero en la Biblia nos enseña but in the Bible it shows de que en us algún momento todos vamos a morir. that in a moment we're all going to die. Todos vamos a pasar a la presencia We're all de going to Dios. pass through the presence of Y God. vamos a ser juzgados. And we're going to be judged. Usted tiene que entender que usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. You have to understand that you have a spirit, a soul, and a body. Cuando el hombre deja de existir But when a man stops o la existing, persona deja de existir, or the person stops lo que muere es el existing, cuerpo. what dies is the body. Pero su vida But your life continúa continues en la vida eterna. in the eternal life. Ahora, aquí es donde está, como podríamos decir, donde está el punto de partida, ¿verdad? But O el here- punto de quiebre. But here's where the separation is. ¿Dónde vamos cuando pasamos de esta vida? Where are we going to go when we pass in this Eso es lo life? importante. That's the important thing. ¿Sabe que todo lo que usted y yo tenemos en esta vida es temporal? You know that everything we have in this life is Hoy lo temporary. tenemos, mañana no lo tenemos. Today we have it, tomorrow we Pero las don't. cosas The eternas eternal son things para siempre. are forever. Entienda, de acuerdo a lo que usted y yo hagamos en esta vida, Understand, whatever me you vamos do a in this ser life, recompensados. we're gonna be Ahora, quiero rewarded. explicarle algo, la salvación But no se puede comprar. I want to explain something to you. Salvation, No you estoy can't hablando buy de it. no estoy hablando solamente que usted tiene que hacer algo para ganarse la salvación I'm de not Dios. saying you have to do something to gain salvation. Si yo le preguntara a usted por qué tiene que ir al cielo, But if I ask you, why do you need to go to hay heaven? muchas personas que van a decir, bueno, porque yo A soy lot of buena people are gonna persona, say, it's because I'm a person. no me meto con nadie, Like, you know, I don't trato de ayudar make a todos los problems. que I pueda, try to help everybody that I ¿verdad? can. Soy una persona I'm a que person that es flexible, I'm flexible. no le busco el mal a I nadie. don't look evil and Todas esas nothing. cosas son buenas, All those things are pero good, no te hacen entrar a la presencia de but Dios. they're not going to help you enter to the presence of Lo God. que usted y yo tenemos que entender que lo único que nos hace entrar a la presencia de Dios Well, me and you have to understand the es only thing that will make us reconocer enter with the presence of God que is to nosotros le hemos recognize fallado a Dios that we have failed God y que necesitamos a Jesucristo en and that we nuestras need vidas. Jesus Amén. Christ in our life. Amen. Mire que no tiene que hacer ninguna procesión. Understand, you don't need to do anything. No tiene que caminar de acá You don't need to walk hasta from la otra here ciudad en and to rodillas. the other No city with tiene on your que knees. usted es más, no tiene que ni siquiera decir, oh, voy a tratar de que Dios me perdone. You don't even have to say, Voy oh, a I'm ir going to try for God to descalzo, forgive me. I'm going to go Con with el no sol shoes que me queme so that the hasta sun la will burn otra me ciudad to another city para que Dios me perdone. so that God can No forgive tenemos me. que hacer nada de eso. We don't need to do none of that. ¿Sabe lo que usted y yo tenemos que hacer? Es reconocer What we have to do is de recognize que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. that without God we can't do Que anything. nosotros necesitamos el perdón de pecados That we need the forgiveness y que of our necesitamos la sins. salvación de nuestra alma. And we need the salvation of our soul. Entonces, usted tiene que entender que si usted recibió a Cristo en su corazón, So we have to understand that you receive Jesus ¿cuántos in your tienen a heart. Jesucristo en su How corazón? many Me of you guys dicen have amén. Jesus Gloria a in your Dios. heart? Amen. Glory to God. Estarán eternamente con el Señor. You're going to be eternally with God. Pero de lo contrario, But the opposite, ahí está la cosa, ¿no? that's the thing. ¿Qué pasa si yo me muero sin Cristo? What happens if I die without Christ? ¿O qué pasa si yo me muero apartado de What Dios? happens if I die apart Porque from hablamos, Christ? de la persona que no tiene a Cristo. Because we talk about the person that doesn't have Pero Christ. muchas veces no mencionamos al creyente que conociendo al Señor But many times we don't talk se about the aparta person de that Dios. knows of God. Vive una they vida apart from Him. alejada de Dios, They live a life that's haciendo away lo from que God, quiere. doing what they want. Puede una persona que está en pecado A person that's in sin o viviendo en pecado or living in sin recibir salvación. to receive salvation. ¿Piensa usted que la salvación es salvo, siempre salvo? You think his salvation is always salvation? La Biblia nos enseña a nosotros The Bible shows us de que si nosotros no vivimos una vida que le agrada a Dios, that if we don't live a life that pleases God,
entonces y morimos en esa condición, and we die in that condition, dice que vamos a pasar it eternamente says that we're going to follow eternally con el diablo. with the devil. Mire lo que dice Lucas 16 del 22 al 23. Look at where it says in Luke 16:22 to 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. It says, so it was that the beggar died, and he was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and being in torment in Hades. Acuérdense que esto sucedió antes que Cristo. Remember that this happened before Christ. Antes, cuando las personas justas delante de los ojos de Dios morían, Before that, when people before God they died, iban al paraíso, they would go to que paradise. era un lugar que estaba And it was a place en las profundidades that was in the depths de la tierra, of the earth. ¿verdad? Ahí Right. había un lugar donde estaban para los que morían It was a place of those justos that delante de died Dios, that were just before esperando God, la llegada de Jesucristo waiting o del for the Mesías. coming of the Messiah. Entonces, la Biblia habla So the Bible de que speaks este of hombre, había un hombre that there was a man que estaba ahí that was en el there paraíso de Abraham. in the paradise of Abram. Y había otro hombre And there was another que man estaba en el Hades, that he was in the Hades, Hades, infierno. in hell. Entienda que el infierno, hermano, el infierno es un lugar donde hay diferentes niveles. Understand that in hell there's different levels. Hay niveles para las personas que mueren There's en levels for diferentes people tipos de pecado, that die in different types que no of sin, recibieron a Cristo. that didn't receive Christ. Los homicidas tienen un lugar de tortura, homicides have a donde son place of torturados. torture. Las personas que viven en adulterio o People fornicación that y live mueren in en esa condición fornication or tienen un lugar en el adultery infierno. have a place in there too. Las personas que han traficado con personas tienen otro tipo de Person tormento. that the practice of Hay trafficking, diferentes niveles they de also have a tormento. level too. Pero ¿sabe cuál es el tormento el nivel de tormento más peor de todos? You know what the greatest level of torment ¿Sabe is cuál es that's el worse lugar than all of donde them? hay más tormento que todos los Where demás? there's more torment than any other? Para los creyentes que mueren sin Cristo. For the believers Sin that vivir una died vida sin el without Señor. living a life that pleased God. No era lo que iba a predicar, pero es lo que el It's not Espíritu what I me was pone en going este to momento. preach, No but sé por qué that's what the Spirit's giving me me está right llevando now. en esa dirección. Hermano, usted sabe que por eso Satanás quiere sacar a un creyente del propósito de Dios. You know that's why Satan wants to bring ¿Usted a cree que person toda out la of the vida path que of usted God? es un enemigo de... Yo siempre me encanta esta ilustración. Usted I en el always like this infierno illustration. lo conocen You en en el hell, cielo, amén, they gloria a know Dios. you, they Pero en el recognize infierno también you. lo conocen. In the Y heavens they know you, but also ahí in hell. me imagino que ahí en donde está el cuartel general de Satanás y sus demonios, I can imagine there with Satan and his demons. está en la foto de todos los creyentes. There's a picture of all the Y ahí believers. está la nuestra ahí. And then ours is right there. Ahí está la nuestra. That's ours. Y el enemigo constantemente the diciendo, enemy's ¿cómo always vamos a hacer saying, caer? ¿Cómo how lo we're vamos a gonna hacer make them caer? fall? ¿Cómo lo vamos a hacer How we're gonna apartar? make them ¿Qué apart? hacemos? Le What do we ponemos do? desánimo, Let's le put ponemos discouragement. desaliento, Let's le ponemos make them problemas, sad. Let's make que problems. le quiten el trabajo, Let's que take le away venga una their job. enfermedad, Let para sickness que come to se them queje y se aparte de so Dios. that they could get away from God. Usted imagínese que Can you allá imagine that over there, los demonios están planeando cómo usted demons sacarlo are planning del propósito de Dios. how to take you away from the purpose of God? ¿Por qué? Porque usted es una persona que ama a Dios. But why? Because you're a person Y that su loves testimonio God. hace que otras personas se acerquen a And your Dios. testimony makes other people get ¿Entiende? close to Cuando God. nosotros hablamos a las personas de Jesús y lo traemos al Evangelio, Understand, when we los speak of pasamos de una Jesus, vida de muerte segura We bring them from a life of death that was certain a una vida eterna to con a Dios. life Amén. that's eternal with God. Mire que hablarle a alguien de Cristo, Listen, that when orar we speak por of alguien, Christ, when we presentarle pray el for plan de someone, salvación, when we present salvation eso to es lo que someone, más el enemigo odia. that's what the Un enemy creyente que hates the most. testifica del A Señor. person that Un testifies of creyente God. que habla de A Dios. person that speaks Una of persona God. que le cambia entienda, usted y yo somos agentes de cambios y Understand destinos. that Cuando usted le habla a alguien de Dios, when we usted le speak to cambia el someone, destino a esa persona. Speak to someone of Christ. No sabemos We cuál es el change their plan del life. diablo. We don't know what Tal the vez lo plan quiere of the matar devil is. allá en el freeway. Maybe he wants Tal to vez kill lo them in quiere the matar freeway. que se caiga de un Or lugar. he wants them to fall Que on tal vez something. que se termine de morir de una sobredosis. Or maybe over Que se termine manejando borracho, se overdosing. estrelle contra una pared y se mate. or driving Usted no drunk sabe so cuál they es could el die. plan del enemigo.
That's the plan Porque of the cuando enemy. alguien no tiene a Cristo en su corazón, someone doesn't have Dios Christ no in es their el heart, amo de su vida. person Dios no es doesn't el love God. Señor de su vida. God is not the master of their El life. enemigo tiene control sobre esa The vida. enemy has control over La their persona life. quiere salir de eso, That person wants pero to no get out puede of it, salir. but they can't. Quiere dejar ese vicio, They want to no lo stop puede with that dejar. addiction, but they can't. Quiere cambiar con su familia, They want to no change lo for puede the hacer. family, but they can't. Porque sin Cristo nada Because podemos without hacer. Christ, Amén. Gloria a we Dios. can't do anything. Glory to God. Entonces, So, ¿cómo el diablo no lo va a odiar a usted y a mí? how is the enemy not going to hate us? Si nosotros le cambiamos el destino a una If persona, we change the destiny si lo for pasamos, him, lo for someone else, trasladamos al reino de we Dios, take them to the toda eternity esa with Christ. culpabilidad del pasado es quitada. All the guilt of the past is Todo taken away. ese dolor y remordimiento del pasado, el Señor lo borra. All the hurt that God Dios nos takes da it una away. He nueva erases it. identidad. He gives us a new identity. Dios nos habla a nosotros, God speaks nos to cambia, us. nos transforma. He changes us. He ¿Se acuerda transforms usted us. antes de conocer al Señor cómo era? You remember yourself before you knew Christ? No lo hubiéramos reconocido. You estoy probably didn't seguro. even recognize yourself. Me hubiera mostrado una foto suya de cuando hace 20 o 30 años y digo, no puede ser usted. No, I would like usted. to show a picture of you back in the Usted me day está and be like, oh, that's mintiendo a not mí. you. You're lying to me. Entonces, usted y yo tenemos que entender que si hay algo que el enemigo quiere es que un creyente se aparte del You Evangelio. have ¿No? to understand that what the enemy wants is for us to No part from solamente que God. se aparte de Dios, He wants you to part from sino que this muera en path. una condición alejado de He Dios. wants to bring you to a condition that's away from Por eso, God. cuando usted recibe a Cristo, So that's why when you receive no hay Christ, vuelta atrás. don't go back. Esto es cuando usted se casa This is like when you get married y su esposa le dice una vez que and your wife firmaste, says, once you Está hecho. make that signature, no hay it's vuelta done. atrás. That's it. There's no going back. Entonces, un creyente jamás va a ser feliz fuera del camino de So Dios. believers never going to be happy away from the path of God. Siempre va a sentir que está en el lugar donde no pertenece. They're always going to feel like they're in a place Siempre that they don't belong in. se va a sentir un extraño, They're going to feel strange. un extranjero, They're going to feel like they don't belong. porque nuestro lugar está con Dios. Amén. Because our Gloria a place Dios. is with God. Amen. Entonces, hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. So there's two types of deaths, the physical one and the spiritual one. Usted físicamente come, Physically, trabaja, you eat, you work, se mueve, you respira, move, you breathe. pero espiritualmente puede estar separado de But Dios. spiritually, you're away from God. Hay personas que pueden estar vivas en este cuerpo, There's people that are alive pero in this espiritualmente body, están muertos, but spiritually they're dead. están separados de They're Dios. separated from La God. muerte espiritual es estar separado de The Dios. spiritual death is to be apart from Cuando God. cuando un creyente se aleja de When a Dios, person gets away se from the path seca, of God, they get se dry. siente que está muriendo. They feel like they're dying. Es como esa planta que le It's like falta that agua plant that needs y se está water empezando a secar and it starts to dry up y se empieza a caer las hojas and their leaves begin hasta to que fall queda completamente seca until they're completely dry y queda como polvo. and they become dust. Así es el creyente que está fuera de That's a Dios. believer that's without God. Usted y yo sin Dios Me and you without no podríamos vivir. God, we cannot live. ¿Qué tiene una persona que no tiene a Dios en su What does a corazón? person have that doesn't Vive have Christ in deprimida. their heart? They live depressed. Viven enojados, They live angry. viven ofendidos, They live offended. siempre están a la defensiva, They feel like they're always defensive. son violentos, They're violent. son hostiles, They are hostile. no pueden sostener una relación o una amistad, They can't sustain a relationship se or a pelean en friendship. todos lados, They fight with se everyone. siente rechazado por They todos feel lados, rejected by siente que en everyone. ningún lugar cae They bien. feel like in no place they don't Porque fit cuando, in. hermano, nosotros adentro nos sentimos Because when me vacíos, and you feel empty, no importa lo que suceda alrededor, matter what's así going on vamos a ver around todas us. las cosas. That's ¿Me entiende how lo que we're le quiero always gonna see decir? things. Cuando usted no tiene una vida plena en Dios, I mean, you don't have a plenitude y esto in no es God. solamente para la persona que no tiene a Cristo, Or it's not only a person that pero doesn't este es have para el Christ. creyente que But no it's for a vive believer that does not caminando live, como Dios quiere que él walking the camine. ¿Me way entiende that lo que le God quiero wants decir? him to walk. Usted puede servir. So you can Usted serve. puede ser un líder. You can be a leader. Usted puede hacer todas las cosas que tiene que You hacer, can do all the things that you're pero lo supposed hace to de una do. manera religiosa. But that's just a Porque religious usted way. no está viviendo. Una cosa es cuando estamos en la casa de Because Dios one thing is when we're in the house of y otra God. cosa cuando estamos fuera de And la another casa thing de is Dios. when ¿Me we're entiende lo out que of le the quiero house of decir? God. You Usted understand no what puede I'm ser trying to una say? cosa aquí y otra You cosa can't do something afuera. here and something La misma outside. que es aquí tiene que ser Be the afuera. same person you're here, you have to be Entonces, ¿qué outside. pasa? Un creyente que no vive una vida de doble So a person that lives a double life, se siente mal.
They feel bad porque sabe que no está agradando a Dios. because they know they're not Y pleasing cuando God. usted y yo sabemos que no agradamos And a when Dios, me and you know that we're not pleasing God, no tenemos paz. we don't have peace. No tenemos paz. We don't have peace. Por eso una persona puede estar That's why a person con can todos be sus sentidos, with all their feelings, pero dentro de sí se siente but que se está inside secando. they feel like they're drying up Porque sabe que no hay nada más feo because there's something that's not o something no hay, that's not no hay worse. sentimiento más desagradable There's not a feeling that's less pleasing que saber que no estamos haciendo lo que Dios le than agrada. knowing that we're not doing what God wants. Nunca vamos a poder ser felices We're never going to be able to be happy o tener paz y gozo or have peace and si joy no hacemos lo que Dios le agrada. if we don't do what Y pleases eso God. solamente se logra a través de Jesucristo. And that Amén. only Gloria a comes Dios. through Jesus Christ. Glory Primera de to God. Juan 5 del 11 al 12 dice lo siguiente. 1 Y- John 5:11-12 says the following. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. It says, "This is a testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life." Nadie es autónomo. Nobody can run from this. Todos nosotros We, all of us, nos sostenemos. we sustain Y ourselves, toda vida proviene and every life it provides de parte de Dios. depart from God. Usted y yo respiramos We all breathe por la misericordia de Dios. because of the Amén. mercy of God. Usted y yo Amen. podemos caminar por la Me and you misericordia can de walk Dios. because of the Usted mercy podemos of abrir, God. hoy abrimos los ojos en este día, Me and you open our eyes porque una today vez más Dios nos permitió because another ver day este día. God Amén. has allowed us to Usted see y this yo life. por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Me and you in our own strength, we can't do Toda anything. vida que hay en nosotros, All of life that is in us. todo, entienda, tener a Jesús es tener la vida, Understand, having Christ is having tener life. paz, Having peace. tener gozo, Having joy. es tener confianza, It's to have es trust. tener seguridad. It's to have security. No tiene nada que ver con lo que me It rodea, has nothing to do with porque puedo surrounds me. estar pasando por miles de Because I problemas. can go through a Estoy billion of pasando por problems. difíciles I can go situaciones, through a lot of difficult things. pero tengo paz porque But I Dios have tiene peace control de todo. ¿Me entiende because lo que le God quiero has decir? control of everything. You understand what I'm trying to say? Tengo paz I have peace. porque aunque el problema sea Because grande, even though the problem is big, sé que mi Dios es más I grande. know that Amén. my God is bigger. Entonces yo tengo vida So understand, I have life. porque Él es el que me da vida. Because Amén. He is the one that gives me life. Yo camino a pesar de la tormenta, puedo seguir caminando I walk even in the storm porque sé que el Señor está conmigo. because I know God is with me. Dios no solamente está cuando las cosas van bien. God is not only there when things are good, Cuando las cosas no van bien, también Dios está but ahí. even when things are bad, He's also Dios no me ha there. dejado. He has not went Porque away tengo from problemas. you because you have problems. Los problemas, Problems. Dios los permite God allows para que yo aprenda a confiar más en so that Él we y no can en mí learn mismo. to trust ¿Me in entiende Him lo que and le quiero not in decir? ourselves. You understand what I'm trying to say? Porque cuando todo no va bien, hermano, Because when everything is good, brothers nos and olvidamos sisters, de Dios. we forget about God. Es más, hay gente que solamente busca a Dios cuando necesita algo. There's people that only look for God when they need something. Oren por esto, Pray for this. oren por aquello. Pray for that. Le pido que me ayuden con esto. I ask you to help me Y with cuando this. Dios lo hace, And when God does se it, olvidan de Dios. they forget about No Him. estoy hablando del mundano, estoy I'm not hablando talking del about a person outside creyente, of God. I'm talking about a believer. del que dice que ama a Dios, A person that says they love pero God, solamente busca a Dios por but they necesidad. only look for Him for necessity. Entonces usted y yo tenemos que entender So me and you must understand que no tiene nada que ver la circunstancia que nos rodea. that nothing has to do with the things we're surrounded with. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que tener nuestra confianza Me en and you Él. have to understand that we have to have our trust in Him. No importa si usted es una persona muy It espiritual, doesn't matter if you're a really si spiritual ayuda a los person, pobres, if you help the si poor, no le hace mal a if nadie, you don't do bad to no one, aún puede ser un pecador. you can still be a sinner. Por eso necesitamos a Jesús. That's why we need Jesus. No importa lo que usted, hermano, entienda, no es lo que yo hago, It's not what we do, es con el corazón que lo hago. but it's the heart that we do it Pero mi with. corazón tiene que estar alineado But con in my Dios. heart, it has to be aligned with God. Yo no puedo hacer las cosas por mi propio corazón. I can't do things out of my own Yo heart. tengo que estar alineado con el corazón de It has Dios. to be aligned with the heart ¿Por of qué? God. Why? Porque muchas veces decimos, haz lo que tú sientas en Many tu times we corazón. say, do what you feel in your heart. Pero el problema es que la Biblia dice que el corazón es The engañoso. problem is that in the Bible it says that our heart betrays us. Y no solamente engañoso, But not only it betrays es us, perverso. but it's perversive. O sea, en otras palabras, But in other words, nosotros
we siempre vamos a querer los que nos conviene a are nosotros. always going to want what we want, what Por we eso a like. veces cuando la persona dice, haz lo que That's piensa why en when tu a person corazón. says, do what you feel in your heart. Si sientes de apoyar, hazlo. If you feel like helping, do Si es it. por nosotros, hermano. If it's because of us, No brothers queremos and sisters, apoyar a nadie, we don't queremos wanna que todo help nos no convenga a one. nosotros. We want everybody to do things for us. Decimos, mire, ese deseo que usted tiene de apoyar a otros That desire that you have to help no es por others, usted ni es it's por not mí. because of you or Es porque because of Dios me. pone ese It's deseo de because querer God apoyar puts a that otros. desire in our heart to help others. Ese deseo que usted tiene That desire you have de bendecir a otras personas. bless other No es people. porque usted es bueno y yo It's soy not because bueno. you're good and I'm Si la good, Biblia dice que somos malos nosotros. but the Bible says because we're evil. Sin Dios Without God, somos inclinados al mal. we are inclined to the evilness. Aún siendo creyentes, Even being believers, no decimos a veces, sometimes we say, yo sabía que no tenía que hacer eso. I already knew that I Pero had to do this, but como me hizo esto, yo se la because he devolví. did this, but I'm going to do it to him. Siendo creyentes. Being believers. Entonces mire que nuestro corazón está inclinado al mal. So look that our heart's Haz inclined lo to que tu evil. corazón te dice. But it says, no, do what your Pero heart la wants. pregunta es, ¿cómo está tu corazón? But the real answer ¿Está is, how is alineado your a heart? Dios? Is it aligned with ¿O no God? está alineado a Or Dios? is it not aligned with God? Porque sabe lo que usted y yo tenemos que You know, entender, there's something that me and you must understand, de que todo lo bueno que usted y yo cargamos es porque Dios lo pone en that all the nosotros. good things that we carry is because God puts it in us. Alejado de Dios. Outside of God, ¿Se acuerda cómo éramos cuando estábamos alejados de do you Dios? understand how we were before God? Tal vez éramos vengativos. Maybe we wanted to have vengeance over everyone. Peliones. We Yo sé que fought usted no. everyone. Ustedes son todos I know buenos. that, and not you. Yo soy You're bueno, good. usted es bueno, todos éramos buenos. You're Nosotros- good, we're all good, you know? Esto es en otro lugar. This is Gracias a another Dios. place, right? Pero peliones, But we were fighting, vengativos. we were negative, Nos gustaba provocar a las we personas. like to provoke people. ¿Sabe que hay personas que le gusta You know, there's people that molestar a otro para que they se like enojen? to bother people. Hay gente que le encanta eso. People that love that. Dice, le voy a hacer esto para que They se say, I'm going to enoje do nada this so más. they can get mad just because. ¿Verdad? Right? Hay gente que le encanta hacer People that maldades, they hermano. love doing evil. Hasta hacen bromas Even pesadas. they do like jokes that are heavy. Porque le gustan esas cosas. Because they love it. Porque están inclinados al mal. Because they're inclined to bad. Entienda, todo lo bueno que usted y yo cargamos es porque Dios lo pone. Understand everything that we have that's good is God. Por eso because God Cristo puts tiene it. que morar en nuestros corazones. That's why Christ must be ¿Por in qué us. decimos, Señor, entra a mi I say, corazón? Lord, enter into our heart. Porque yo y usted sabe cómo es su Because me corazón and y yo you, sé cómo es we mi know how our corazón. heart is. I know how my heart is. Corazón está tremendo ese Our corazón. heart is Terrible. terrible. It's really terrible. Entonces por eso le tenemos que decir, Señor, entra a mi vida. That's why you have to say, God, Entra a enter mi into my corazón. life. Enter into my life. Cámbiame. Change me. Transfórmame. Transform me. Quítame el orgullo. Take away the Quítame la pride. impaciencia. Take away the impatience. Enséñame a perdonar y amar. Show me how to forgive and love. Enséñame a tener consideración por otros. Show me how to have consideration of others. Enséñame a no solamente pensar en mí, Show me not to live for pero myself, también a empezar en otras but personas. also help others. Todo eso viene de Dios. All that comes from God. Todo eso solamente Dios lo puede hacer en All una those things persona. only God can do in a person. Por eso nosotros tenemos que entender That's what we must understand. que la única forma And the only form en que usted y yo vamos a tener that me and you are going to have una oportunidad de salvación es a an través de opportunity of Jesús. salvation is ¿Sabe through que no Jesus existe la Christ. reencarnación? Le explico. You know that reincarnation Yo me does muero not hoy y mañana exist. aparezco como un caballo, ¿verdad? Once No. we die, we're not going to come Aunque back ahora as a se sienta horse. como un caballo, usted no va a Even ser right un caballo now, después, you ¿verdad? feel like a horse, you're not going to be a horse later. Y no lo digo de mala manera. And I don't say it in a Ay, bad me way. siento como un So you caballo say, fuerte, "Oh, I'm gonna come back rápido, like a corro. horse that's fast. Algunos con pelo, ¿eh? Bueno, and los que some with tienen hair, todavía. you know? No se va a morir ahora y va a aparecer como gato, You're not tampoco. going to die today and come back as a No cat. va a morirse ahora y después va a aparecer You're not como un going to die árbol, today and then you're going to tampoco. come back as a tree. No. Not that either. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros partimos de esta You vida, have to understand that once we pass this life, nosotros vamos a presentarnos delante de la we're going presencia to de Dios. present ourselves before the presence Mire lo of que God. dice Hebreos 9:27. Look at what it says in Hebrews 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Una oportunidad en esta vida. We only have one opportunity in this life. Y después de esto el juicio. Then after that, there's judgment. O sea, vamos a leerlo una vez más. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto el juicio. It says, and it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. No te preocupes. Don't worry. Si no hiciste bien, If you didn't do good, allá hay un lugar que se llama el purgatorio. over there, there's a place that's El called limbo.
the limbo. Ahí usted todo There- lo que no pudo hacer en esta vida, What you couldn't do in this life, allá lo va a poder arreglar todo. over there you're going to be able to fix it. La Biblia dice, una vez que The nosotros Bible morimos, says once we die, es a estar delante del trono de Dios. is to be before the O sea, judgment of God. tenemos una sola vida, hermano. So we only have one life. Una sola oportunidad en We esta only have one vida opportunity in para this hacer life las cosas como Dios to le do the agrada. things the way that pleases God. Usted tiene que entender, mientras We usted must respire, understand that hay meanwhile we esperanza. breathe, El- there's, Pero el día que there alguien is no hope. respire más, hermano, but once we don't breathe anymore, es a encontrarse con Dios. that's when we go and get to know God. O sea, nosotros tenemos, entienda, no diga, estoy joven, Don't say, I'm young. más adelante, Later on, cuando tenga tiempo. when I have time. Porque usted no sabe el día y la hora que Because usted y you yo don't know vamos a the partir a la time or the presencia de hour Dios. that we're gonna go to the Usted no presence of God. sabe si cruzando You don't know if walking los dinteles de right esta there, puerta through the door, tenemos un accidente. we have an accident. Hermano, ¿cuántos creyentes How many believers han tenido muertes inesperadas? have had unexpected deaths? ¿Cuántas personas? How many people? Es más, no solamente creyentes, ¿cuántos Even so, hombres not de only Dios, believers, how many people, men ministros of de God, Dios, han ministers muerto de of una God, manera they que died usted in a nunca se hubiera way imaginado? that you would have never imagined? Hermano, ¿cuántas personas How many people en la pandemia in the pandemic, murieron? they died? Y sabe que Dios tiene el que maneja todas las cosas, You porque know that God works in hay everything. personas que usted decía, no, este no se puede morir. They say, oh, this person can't die. Come bien, They eat good. hace They gimnasia, go to the se gym. cuida. They take care of Eso, no lo, themselves. eso es un That person roble, is- no lo saca nadie. You know, nobody's going to be able to overcome it. Pero caen, hermano, y chao. But then they fall and they die. Pero usted, ahí estaba el otro. But then there was the other one. Comía de todo. They ate Tenía everything. colesterol, They have tenía el cholesterol. azúcar. They eat a lot Que of usted sugar. decía, este hermano, And nomás this lo one, tocan y cae You touch muerto. them and they die. Y todavía lo vemos acá entre nosotros. And this one that they're still living right now. Porque hermano, solo Dios sabe. Because ¿Me only entienden lo God que le quiero knows. decir? You understand what I'm trying to say? Usted no se puede apoyar en You usted. cannot. Usted tiene que support on apoyarse en yourself. Dios, amén. You have to trust in No, God. que a mí yo estoy joven, fuerte, oh, a mí I'm esto young, no me I'm mata. strong, Usted no nobody's gonna sabe die. eso, solo Dios sabe You eso. don't know that. Only ¿Entiende God lo que le knows quiero that. decir? You understand what I'm trying to say? No, mire, el que tiene la última palabra es el Señor, The amén. one that has the last word is God. Entonces, Amen. si usted todavía está aquí So if you're still here y no se lo llevó ningún corona, and nobody took you, el virus, por favor, no me confunda Oh, otra vez. the- Lo repito, the para que nadie se me confunda. coronavirus. El coronavirus, si no se lo llevó, if it didn't take porque you, todavía Dios tiene un propósito para hacer esta it's vida, amén. because God still has Pero a no purpose cortemos el for you. propósito de Dios. But don't get away from the purpose of God. O sea, mantengámonos en línea con Dios. Let us stay aligned with God. No hagamos que Dios tenga que cortar No nuestros must say días. that God needs to cut our Que days. algunos tengamos que partir antes. That we have to die before Para our que no time, nos vayamos con el resto del mundo al infierno. so that we don't go with the rest of the world ¿Sabe que hay to gente hell. que Dios los corta antes porque se salen del You know propósito that de Dios? There's people that God ¿Sabe ends their que hay life because so that personas they don't que get away from usted the dice, path pero of ¿cómo God? puede ser? Estaba joven, You say, estaba They were fuerte. young, they were strong. ¿Por qué? Why? Porque hermano, hay gente que como corta el propósito de Dios. Because there's people that cut Antes the, que the tal vez path of antes que God, se vayan al mundo, Dios no se lo lleva so that antes. before they go to the world, God takes them before. ¿Por qué hay jóvenes que se van tan jóvenes? Why ¿Por is qué hay there youth? tantas personas que se van jóvenes? Or a lot of people they ¿Por leave qué hay really tantas young, personas que van antes de tiempo? or they come out of they ¿No le ha leave out of pasado a usted time? que usted ha sentido, pero Having you said, "Whoa, siento como que se fue antes de I tiempo? feel like they left before Como que time. no era su tiempo, no Like era it el wasn't their tiempo de time. It Dios. wasn't the time of ¿Por qué God. Dios se lo llevó? Why did God take them? Por eso usted tiene que cuidar la salvación That's why como you oro. have to take care of your salvation like if it's gold. Ah, Dios me va a perdonar. Oh, God's gonna forgive Ah, me. Dios no importa. Oh, it Después doesn't matter. yo me Later puedo on, cuenta con Dios. Hermano, I can get good with la God. Biblia dice que Dios no puede ser. But the Bible says God burlado. cannot be laughed at. Disfrute la vida en Cristo. Enjoy your life with Christ. Mire, ¿sabe qué? Deje de pelear por cosas, por Stop tontería. fighting for Deje dumb de andar things. peleando por Stop fighting because por cosas que no tienen sentido. things that don't even Disfrute la vida matter. que Dios le da ahora. Just live the Disfrute life su that God is familia. giving you, Disfrute your sus family, hijos. your Disfrute kids, todo lo que Dios le da. everything that Deja God de vivir gives you. peleando y Stop amargándose. fighting and getting Porque bitter. ¿sabe qué? You know Es what? una sola la que tenemos. This life is only one that we have. Es una sola la que nos queda. It's just one that we have.
¿Vio cómo dicen? Es la última bala. It says that Bueno, it's the last a usted one. le dieron una y nunca le dieron otra. To you, they hermano. gave you one, and that's it. No hay otra bala, es la única que tenemos. That's it. It's the only one we have. Vívala, disfrute en Live Dios. it, enjoy Deje it de in God. quejarse, deje de amargarse. complaining, stop Deje getting de estar bitter, peleando. stop fighting. Deje de estar buscando Stop pleito. looking for problems. Ame lo que Dios le da. Love what God Y gives sabe qué, you. no le estoy diciendo que se conforme con la I'm vida not que saying to get tiene, conformed with the life you have. pero conténtese con lo que Dios le da porque Get Dios le va a dar joyful más with después. things God gives you because He's going to give ¿Sabe you por more qué Dios no le da later. más? Porque se queja de todo. You know why God doesn't give Se you more? enoja de Because you todo, se complain about ofende de everything. todo, You get nunca queda offended by bien. everything. Hay personas que no There's queda people bien, that nunca are not queda bien good. uno con ellos. They're never good. Todo le molesta, Everything bothers them. todo le incomoda. Everything makes them No se uncomfortable. puede hacer una You conversación. can't make a conversation with them. Siempre quiere tener la They razón. always want to have the reasoning. Hermano, disfrute la Brothers vida and sisters, just enjoy en life. Cristo, amén. In Christ, Gloria a amen. Dios. Glory to God. Porque una sola, no hay otra. There's only one and there's no other. No hay otra. There's not another. Entonces nosotros tenemos que aprender So we have to a understand, entender to que understand después de esto, that after después de this, esta vida, after this life, tenemos que presentarnos delante de we Dios. have to present ourselves before Y como God. creyente Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? And as a believer, God's going to say, what did you do with what I Bueno, gave you? Señor, tú sabes. Oh, you know, Es God, que yo no pude. it's 'cause I Porque a mí, usted le puede, eso me lo puede decir a mí. you could say that to Se lo puede me. decir a su líder. You can say it to Se your lo puede decir a leader. su esposa, a su You say it to esposo, a your quien wife, sea. A your ver, que me husband, entiende, que whoever. yo no You pude. Que understand, I eso couldn't allá, do this, you allá eso know. no sirve, hermano. Over there, that doesn't work. Porque allá le pasan la película a Because uno. over there, they put the movie on for you. Es que, entienda, ahora usted y yo Understand estamos bajo That right surveillance, now, ¿verdad? we're Tenemos after cámara por todos surveillance, lados. so there's cameras No se everywhere. preocupe que ahí hay cámaras de You todos los understand? ángulos. There's cameras De todos los in every ángulos. angle. ¿Verdad? Si usted piensa, no, esa no es mi cara, y You el say, ángel oh, va y le that's saca not my la face. esa y le da vuelta a la cámara y And they sale, take the usted sale camera, uno. you're going to Vio come que out cuando right uno le there. saca una foto y dice, no, No, ese no soy someone takes a yo. picture and say, that's not ¿Verdad? me. Ni se me ve la cara, ese no soy yo. That's not me. Pero el problema es que tienen But the cámaras por problem todos is lados ahí. that there's cameras all around. Entonces allá Dios le va a decir, ese sos vos. So over there, God's going to say, that was you. No hay confusión. Es más, ahí está Don't tu get nombre. confused. Ahí lo That's your tenía. name right there. Justo te Look. agarraron el nombre ahí. They got your name right there too. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, de que So we have to Usted y understand yo that me and you, tenemos una sola vida we have only y one tenemos que life. vivirla plena en Dios. And we have to live it in plenitude with God. Porque todo lo que usted y yo hagamos, allá nos van a, everything nos van a sacar la película. Over there, they're going to put the movie on for Usted us. tiene que vivir esta vida We have to live this life como Dios le agrada. like it pleases God. Hacer la voluntad de Dios. Do the will of No es lo God. que usted quiere, It's not what you es lo want. que Dios quiere. It's what God wants. No quiero ir a la iglesia. You don't want to go to church. Usted igual tiene que venir a la Still, you iglesia. still gotta come to Porque no church. es lo que usted quiere, Because it's not es what lo you que Dios want. dice. Amén. It's what God says, No quiero amen. orar. I don't want to pray. No es lo que usted quiere, It's not what you es want. lo que Dios It's quiere. what God wants. No quiero I ir a don't want- ayudar. I don't wanna go No es lo help. que usted quiere, lo que Dios It's not what quiere. you want. It's what God wants. Usted tiene que cada día matar su You need every carne, day su yo, to die to y yourself dejar que Cristo viva en usted. and let Christ live in you. Entienda, si a usted Understand. le dijeron que viene a If Cristo they y told todo you, es came fácil, to Christ, they told you y usted everything puede was hacer easy, lo que quiera that y you could do todo va a whatever, estar bien, and everything's going to be good, le vendieron un cuento de hadas. they lied to you. Es una fantasía. That's a fantasy. En Cristo, hermano, With Christ, dice la Biblia the Bible que says nosotros vamos a tener luchas, pruebas y that we're going to adversidades. have problems, adversities, Que estos padecimientos, that these trials, estos padecimientos these trials, suceden a todos los they happen creyentes to en el mundo. all the believers in the world. Usted está preocupado porque no puede You're pagar worried because you can't a pay, fin de mes tal vez el alquiler de su because casa. at the end you can't pay rent. Pero allá en Medio Oriente están preocupados que no le corten la cabeza. But over there, the person is worried because No sé, they're creo going to cut his que head off. mejor me preocupo por la renta por ahora. Said, ¿no? I'd rather just, get worried about my No rent. preocuparme si todavía la cabeza la voy a tener el mes que viene. Because instead of getting worried, my head's still going to be there tomorrow. Vio que uno dice, oh, lo See, mío that es lo some say, peor. to me, that's the worst. Lo peor es lo que pasa en aquellos The worst is creyentes what allá en la happens over there to the India, believers en los over there in países India, árabes, en la China. Ellos sí la pasan mal. Arabic places. Usted acá vive en el paraíso en la tierra. Right here, you're living paradise. Vaya entonces a esos lugares en Go Centroamérica over there o en to Sudamérica Central o en las America montañas, en places, or los South cerros. America or the mountains. Los creyentes ahí The van believers there, horas o hasta ese día caminando para ir a un They have servicio. they have hours Algunos to hasta go bajan de walking esos to a lugares service. altos, las montañas, los cerros para ir a They go to the congregarse. mountains up there. No hay aire acondicionado. There's no air No conditioner. espere alfombra en el piso. Don't expect, No busque sillas carpet que on le the floor acomoden, que or usted se chairs sienta cómodo. that you feel comfortable. Ahí
lo que el ambiente le Right presenta. there, whatever you get is what you get. Que hay zancudo de mosquitos, sí. That there's Que sale mosquitoes, lleno y yes. sale flaco de ese lugar, ¿verdad? That you go good and you come out skinny. Pero nosotros nos quejamos But we get worried y ponemos excusa. and we make Mano, excuses. cuando Dios nos lleva a su When God presencia, takes us to His presence, ¿sabe lo que va a hacer Dios? you know what God's going to do? Para los que nosotros que le ponemos excusa, For those that we put excuses, va a llamar a uno de esos lugares He's going to call you to one of those places. y le va a decir, mire, He's going to say, look, este hijo mío this child of mine tenía que caminar lejos, had to walk far. no tenía calzado, They had no shoes. hasta a veces iba descalzo, Sometimes they went no with no tenía shoes. ropa, They didn't have clothes. con esa misma ropa estaba But with toda la that same semana y clothes, they were like todo el that día, for the rest of the week, all day. no comía bien, They didn't eat good. no dormía They bien, didn't sleep good. tenía un montón de adversidades, They had a lot of adversity. pero siempre me iba a buscar. But they always went to Nunca go see faltaba un servicio, They never lacked nunca a dejaba de orar, a service. They nunca never de buscar stopped mi praying. presencia. They never left Y my Dios te va a presence. decir, a ti yo te And God's gonna bendije, say, te and to you I prosperé, bless te abrí you, I camino, prospered no hice que you, nada I te opened falte, a path te for cuidé you, a ti, te cuidé a tus I hijos, provided pero you, tú I nunca protected your quisiste nada kids, conmigo. But you never did nothing for me. Y dice que en aquel día And it says that in that day, las lágrimas de muchos van a ser enjuagadas. the tears of everybody, they're going to flow. Entonces, hermano, meditemos So let us meditate y entienda and understand que en aquel día todos nosotros vamos a tener que encontrarnos con el Señor. that in that day we're all going to have to encounter Cuando God. Dios te llame, ¿cómo estás? When God calls you and says, how are you? Quiero terminar con esto. I want to end with this. Jesús venció la muerte. Jesus overcame the Cuando death. Jesús murió, When He died, el espíritu de muerte junto a otros espíritus demoníacos the spirit of death and other de spirits, seguro se habían reído. they probably laughed. Decían, ¿no era él quien decía que iba a tener autoridad sobre la muerte? Isn't this guy that said that he had overcome the Jesús death? entregó su espíritu. But Jesus Él gave His expiró en esa spirit. cruz y entregó su espíritu. He breathed and He gave His spirit. Y descendió a las profundidades del And He infierno. went to the depths of hell. Y el espíritu de muerte seguro que lo habrá hecho, le dijo, ¿no eras tú el que decía que darías vida eterna? And the spirit probably said, wasn't it you who Y ahora tú mismo proclaimed? estás aquí And now you're here. y no hay nadie quien te saque. And there's no one that can take you out. Pobre el espíritu de muerte, pensó que lo iba a tener ahí. Oh, poor that spirit of death, because he thought Pero that he ¿sabe was qué going to have problema? him Que there. Jesús But the problem is that murió Jesus, sin haber hecho nada malo. He died without doing anything bad. Cuando se presentó el caso de Jesús en la corte celestial, When the case was in the heavenly places, de acuerdo a la palabra de Dios, according to the word of God, el Padre dijo, the Father said, no hay pecado en este hombre. there is no sin in this No hay man. ninguna culpabilidad en There's él. no guiltiness of this, No, of this él man. no pertenece en estas He profundidades. does not belong in Él these depths. tiene que resucitar. He has to Él resurrect. tiene que salir de ese He lugar has to get out y of that resucitar. place and resurrect. Y el Espíritu Santo And the Holy lo Spirit resucitó. Y resurrected por el him. poder de Dios, And by the power of él God, venció la muerte. he overcame Venció el death. imperio de la muerte. He overcame the empire Agarró of las death. llaves de la He muerte got the y del keys Hades. of death. Mire, son dos espíritus. There's two spirits. Porque la Biblia dice que al The final del Bible día, says that at the end of the en day, Apocalipsis 20, in Revelation 20, capítulo 3 y 14, 3 and 14, dice que la muerte y el Hades también it says that in the death van a ir al lago also, de fuego. they went to the lake of fire. ¿Sabe que la muerte es un espíritu You know demoníaco? that the death is a demonic spirit, Y el Hades, and Hades, el Hades o el infierno, Hades or hell, es un guardián it's a place que recibe a todos los muertos que mueren sin that Cristo. receives all those that die without Christ. Y eso dice que al final serán expulsados al It lago says de that fuego. at the end, there's the ones that Jesús are gonna agarró be la exposed autoridad out que of tenía God. ellos, se la tomó. He said the authority that they had, Por eso usted y yo Jesus no, took it. por eso usted y yo no vamos a morir eternamente. That's what I mean, you weren't Vamos a gonna die vivir eternally. eternamente. We're gonna Vamos a live estar con el Señor. We're gonna be with Christ. Vamos a vivir una vida que le We're going to agrada live a a Dios. life that pleases God. Con Él. With Him. Por eso la Biblia dice Hebreos That's what the Bible 2:14. says in Hebrews 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. It says that through death He might destroy him who had the power of death, that is the devil. Jesús destruyó, Jesus destroyed. deshizo, He got rid of. quitó dominio He took every dominion a la muerte
of death y al diablo, and the devil, y él tiene victoria. and he had victory. Por eso usted y yo tenemos que entender That's what I mean. You must que si usted quiere understand vivir una plena vida en el that if you want to Señor, live a agrade a life Dios. filled with God, please haga la voluntad de Dios, siga al do the will Señor. of God. Follow No deje God. que el enemigo lo saque del Don't propósito allow de the Dios. enemy to take you away from the Usted y yo purpose no of estamos God. destinados para maldición. Me and you are not destined sino para for bendición. curses, Amén. but rather blessings. Cristo ya venció la muerte. Christ already overcame death. Cristo venció el pecado. Christ already overcame Cristo venció la sin. enfermedad. He overcame Cristo venció la sickness. pobreza. He overcame poorness. Usted y yo Me and you somos ricos en el Señor. are rich in God. Y esas riquezas se extienden a todas las And áreas de those nuestra vida. richnesses are in everything in Póngase de life. pie unos minutos. I want you guys to Cierre stand for sus a moment. ojos. Close your eyes. ¿En qué área usted se siente que el enemigo lo tiene In what vencido? area do you feel like the enemy Clame has a Dios. overcome? Claim to God. Pídale, Señor, Ask God. ten misericordia. Have mercy on me. ¿Qué área de su vida usted What siente area of your life do you que el feel enemigo ha tomado ventaja? that the enemy has overcame ¿En you? qué área se siente débil? In what area do you feel weak? ¿En qué área necesita a Dios? In what area do you need God? ¿Necesita un milagro de Do sanidad? you need a miracle? of Clame a healing? Jesús. Claim to God. ¿Necesita la salvación de su Do you alma? need salvation of your soul? Clame a Jesús. Claim to God. ¿Necesita que su matrimonio sea Do you restaurado? need your matrimony to be restored? Clame a Jesús. Claim to Jesus. Él venció todo poder que He había. has overcome every single sobre power su that vida. there was over your life. Solo Él. Only Him. Cierre sus ojos. Close your eyes. ¿En qué le está fallando Dios a usted? Now, what are you failing God in? Pídale misericordia. Ask Him for mercy. Dígale, Señor, ayúdame. Say, God, help me. ¿Tiene problema de vicios? You have problems with ¿Hay una addiction? atadura en un vicio? If there's a tie to an ¿Hay una addiction atadura en una falta de perdón? or a lack of ¿Tienes forgiveness, rencor, resentimiento, you odio? have hatred or ¿Tienes rejection, problemas de envidia o you de have problems celos? of envy or jealousy, ¿Eres una persona que se enoja you're a fácilmente? person that gets angry ¿Eres fast, temperamental y trata mal a los demás? you have a poor You're a temper. ¿Cómo es su vida? How is your life? ¿Qué área de su vida usted tiene que entregarle al Señor? What area of your life do you need to give to ¿Se God? siente seco Do espiritualmente? you feel dry spiritually? ¿Ya no siente la presencia de Dios como Do you not antes? feel the presence of ¿Ya God like cuando ora no before? siente la When you presencia de pray, you Dios? don't feel the presence of God? ¿Se siente inseguro de usted Do you mismo? feel unsure of yourself? Si Cristo viniera ahora, If Christ came today, ¿cómo está usted delante de Dios? how are you before Pregúntese God? eso. Ask yourself that. Si el Señor viniera ahora, If Christ came today, si las trompetas sonaran ahora, if the trumpets y en sound un abrir y today, cerrar de ojos, at a blink of an ahora eye, estamos en la presencia de right Dios, now you're in the presence of God, ¿estaría con miedo are you going to be scared o está seguro de usted mismo? or are you sure? Porque ahí, hermano, no podemos mentir. Because right there we can't, Es we que can't, no vamos we a can't poder lie. mentir. Because we're not going to be able to Porque lie. donde está la presencia de Dios no Because hay where the lugar para el presence of God pecado. is, there's no place for sin. Ahí no vamos a poder mentir. We're not going to be able to sin. We're not Ni going to be able siquiera se le va a to lie. cruzar, ni siquiera se le va a cruzar el pensamiento. It can't even pass in your mind. Porque vamos a estar en la misma gloria de Dios. Because we're gonna be in the same Y glory donde of la God. presencia de Dios está, And where the presence of God no hay is, lugar para el pecado. is there no place of sin. ¿Cómo cuando usted se presente delante del Señor, cuando nos presentemos delante When we del Señor, present ourselves before cómo God, Dios nos va a encontrar? how is God going to find us? ¿Qué vamos a poder decirle? What are we going to be able to say? No vamos a poder mentir. We're not going to be able ¿Sabe to por lie. qué? You know why? Porque hasta usted mismo va a entender. Because you yourself are going to No tiene understand sentido hacerlo. that there's no reason to Porque de it. todas maneras Dios ya lo sabe Because todo. at the end of the day, God knows everything. Cierre sus ojos unos minutos. Close your eyes Póngase a for a cuenta couple con moments. Dios. Get according with God. Y mientras usted se pone a cuenta con Dios, And while you're right there praying to God, yo quiero hacer una invitación para las personas que tal vez hoy nos visitaron invitation for the person that visited us for today for y the quieren first recibir time. a Cristo en su And they want to corazón. receive Jesus in their O heart. quieren reconciliarse con el Señor. Or they want to reconcile with No God. sé cuál sea tu situación, I don't know what your pero situation Dios no te is. trajo por casualidad. But God didn't bring you out of casualty. No fue porque hoy te invitó a alguien. It wasn't because somebody invited you Es porque today. Dios ya tenía un plan para ti. It's because God already had a plan Es for porque you. Dios ya tenía preparado todo Because God para ti. already had something prepared for No you. existen las casualidades. The casualties don't exist. Si a él le gustaría recibir a Cristo en If su you'd like to corazón receive Jesus in your y heart decir, yo quiero a Dios en mi vida. and say, I want God in my life. ¿Tienes seguridad de salvación? You have security of salvation. Si tú hoy partes a la presencia de If Dios, today you part to the presence of God, tienes confianza de do you que have trust y that certeza
uncertainty de que el Señor te va a dejar entrar a su gloria. that God is going to allow you to go into His glory? Solamente quiero que pienses esto. I just want you to think of this. No tienes que hacer nada. You don't have to do anything. Solamente tienes que recibir a Cristo All en tu you have to do corazón. is receive Jesus Christ in your heart. Y recibir a Cristo en tu corazón And receive Jesus in your significa que heart. tú le estás dando a Dios It means that entrada you're en tu giving vida. God an entrance No into your significa que life. vas a cambiar de religión. Doesn't mean that you're going to Porque change your Dios religion. no pertenece a ninguna religión. Because God does not belong Dios to no any es religion. católico, God is not ni Catholic. evangélico, God is not ni evangelistic. testigo de Jehová, He's ni not a Jehovah's mormón. Witness. He's not Mormon. La Biblia dice que Dios es The espíritu. Bible says that He is La spirit. religión no nos asegura vida eterna. Religion does not give us eternal life. Relación con Dios es lo que nos asegura vida Relationship with eterna. God is what gives us eternal Puedo life. tener 30 años en el You Evangelio have 30 years in Christ y haber vivido apartado de Dios, and have lived away from y God. esa persona igual se puede ir al infierno. And that person, the same, can go to hell. Pero es una relación con Dios. But a relationship with God. ¿Cuál es tu relación con Dios hoy? What is your relationship with God ¿Cuál today? es tu relación What is your con relationship Jesús hoy? with Jesus today? ¿Cómo está tu vida hoy delante de How is Dios? your life today ¿Quieres que before tu vida God? cambie o sea igual? Do you want your life to change ¿Quieres or seguir be the yendo de la same? misma forma? Do you want to continue living the same? ¿O quieres ver lo que Dios tiene para tu vida, que es Or you mucho want to más? see what God has for you? That's so Yo no much sé more. si las personas que nos visitan son I nuevas don't know, people that visit us are new o ya son or creyentes, they're already believers. pero si usted quiere reconciliarse con Dios But if you want to reconcile with God, o usted quiere aceptar a Cristo, or you want to accept Christ, entienda esto, understand this. tal vez sea la única oportunidad que tenga. Maybe it's the only opportunity that you have. Es una sola vida, It's only one life. no hay otra. There's not another. Yo no sé cuál sea el plan que Dios tiene para I tu don't know vida, what the plan is that God has pero for lo your life. importante es que sepa The important thing to que si know Dios te llama hoy, is that if God called you tú today, sabes que vas a ir a la presencia de you know Dios. you're going to go to the presence of God. Tú tienes que tener plena seguridad You have to have full security de que si Dios te llama that if God o calls si algo te llegara a you, or if suceder, something happens to you, que tú tienes seguridad de that you salvación. have security of salvation. Si todos son creyentes, If all the believers, si nadie, if nobody, o mejor dicho, si ya todos han recibido a Cristo en su maybe if corazón, all of them already received Jesus Christ in entonces their quiero heart. hacerte iglesia a ti una pregunta. So I want to say to you, church, ¿Cómo está tu relación con the Dios? answer. How's your relationship with God? Gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Glory al to Señor. God. Let's give clap to the Lord. Iglesia, Church, ahora quiero hacerte un llamado a ti, I want to give you a calling antes de too, orar por nuestro hermano. before praying for my brother. ¿Cómo está tu relación con Dios? How is your relationship with God? ¿Puede Dios decir de ti como decía de Abraham? Can God talk about you the way He talked about Abraham? Yo a Abraham, mi amigo, no le puedo ocultar He nada. said to Abraham, my friend, I cannot hold nothing Pero from ¿sabe him. por qué Dios no le puede ocultar nada a Abraham? But you know why God couldn't hide nothing from him? Porque Abraham obedecía a Dios. Because Abraham pleased God. Abraham hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Abraham did what pleased God. Era un ser humano, He was human. tenía sus errores, He had his errors. pero cuando Dios le hablaba, But when God spoke to él him, obedecía. he obeyed. Dios puede decir, una cosa que usted diga, yo sé que Dios es mi amigo, One thing to say is that I know that God's my friend. pero otra cosa que Dios puede decir, But another Él thing es that mi God amigo, can say is He is Él my es mi friend. hijo y mi hija. She is my child. That person is my child. Usted y yo somos hijos de Dios porque hacemos caso a nuestro Padre We, you are Celestial. sons and daughters of God because we obey God. ¿Le hace caso a su Padre Celestial? Do you listen to your heavenly ¿Hace Father? todo lo que Dios le pide? Do you do everything that God asks you? Voy a pedir que mientras I want to ask you that while hacemos la oración de we salvación, pray for the salvation, quiero que usted medite en eso. I want you to meditate on that. ¿Hago todo lo que Dios me pide Do everything that pleases God, o escojo mi propio camino? or do I choose my own path? Mientras usted medita en eso, While you meditate on that, yo quiero pedirle a mi hermano que esté, I want to ask que the brother that's está right here, enfrente, standing in the front, que repita esta oración conmigo. to repeat this prayer with me. Padre Celestial, Heavenly Father, yo reconozco I recognize que soy un pecador, that I'm a sinner, que mi pecado and my sin me separa de ti. is separating me from you. Pero hoy But today, reconozco en mi I corazón recognize in my heart que Jesús that Jesus Christ es el Hijo de is the Dios, Son of God, que Él murió that He died y resucitó and He resurrected por el poder de with Dios. the power of God.
Hoy rompo todo pacto Right now I break every pact que tenía that I had con el mundo, with the world, con la carne, with the flesh, con el diablo. with the devil. Y hago un pacto nuevo, And I make a new pact, Señor Jesús, Jesus Christ, de amarte, to love you, de seguirte to follow y you, de servirte and to serve you todos los días de mi vida. every day of my life. Señor Jesús, Jesus Christ, entra a mi vida, enter into my life, cambia mi corazón, change my heart, transfórmame, transform me, escribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Y el día que tú me llames a tu The day that you presencia, call me to your presence, el día que pase de esta vida a la the day that I otra, go from this life to the other, yo sé que cuando abra mis ojos, I know that when I open my eyes, estaré en tus brazos. I will be in your hands. Amén. Amen. Gloria a Dios. Dale una Glory to aplauso God. al Give a Señor. clap to the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Damos gracias a la vida a Dios por nuestro hermano. Give thanks to the life Le voy a of pedir the que los brothers hermanos here. que puedan orar por él, I want to ask the brothers to pray for him. puedan invitarlo a orar por él. Iglesia, quiero orar, hacer una última oración por usted. Church, I want to make a last Por prayer cada for uno de you, ustedes. for every single one of you. Cierre sus ojos unos minutos. Close your eyes for a couple moments. Yo quiero que usted medite en esto. I want you to meditate in this. Que usted se vaya con esta palabra sembrada That en you su go with corazón. this word as a seed in your heart. Dios tiene mucho más para usted. The Lord has so much more Dios for quiere you. mucho más para usted. He wants so much more for you. Pero depende de nosotros But it depends on si le queremos ourselves. dar lugar al Señor en If we nuestras want to give a vidas. place to Him in Dios our no te life. puede forzar a hacer nada que tú no quieras hacer. God cannot force you to do something you don't Todo want lo to que do. Dios quiere hacer Everything that God wants es si to do usted y yo se lo is if permitimos. me and you allow Him to. Dios no es que desea tu mal, It's not that God wants que muchas bad veces for you, nosotros, but it's that a lot of us en nuestra propia in our own ignorancia o orgullo, ignorance or pride, queremos hacer nuestro propio camino. we want to do our own path. ¿Y cómo Dios nos habla? And how is it that Muchas God veces speaks Dios to te habla a us? través de alguien, Sometimes God speaks to you through someone, a través de la palabra, through the Word of God, a través de un sueño. through a dream. Pero Dios siempre nos habla. But God always speaks to us. No hagas oído sordo a la voz de Dios. Don't ignore the voice Cuando of Dios God. te hable, When He speaks to you, escucha la voz de Dios listen to His voice y obedécela. and obey it. Cambia Change la forma en que ve las cosas the way that you see things y cree completamente and believe completely que cuando Dios te designa algo that when God gives you, es assigns porque you Él quiere algo something, mejor para it's ti. because He wants something No better. pelees con el Señor. Don't fight with God. No pelees contra su espíritu. Don't fight against Nunca Him. vamos a ganar. We're never going to win. Haga caso Listen to y Him confíe plenamente and confide en la voz de Dios. in the voice of God. Yo le pedí que ponga su mano sobre su I want to corazón. ask you to put your hand over your heart. Acuérdese que no es su Remember corazón físico, that it's not your heart es physically, solamente un símbolo. but it's only a symbol. Estoy hablando de su ser interior. I want to ask about your interior. Y repita esta oración conmigo. And repeat this. Padre Celestial, Heavenly Father, yo te pido en este día I ask you in this day que tú me guíes that you would guide me a hacer lo que a ti te agrada. to do what pleases you. Yo te pido perdón I ask you to forgive porque me muchas veces because I know many no he times escuchado tu I voz haven't listened to your voice hablando a mi corazón. speaking to my heart. Pero a partir de este momento But from this moment on, tomo la decisión I made the decision de seguirte, to follow you, de ser sensible to be sensitive a tu llamado to your calling, y de dejarme guiar and to let myself be por tu guided espíritu. by your Spirit. Perdóname, Señor, Forgive me, God, por todas mis rebeliones, for all my mis rebellion, my desobediencias, disobedience, por querer hacer mi propio camino. for trying to do my own path. He encontrado I have found que en el camino that in the path, no me ha ido bien. it has not been Pero a good. partir de este momento, From this moment on, te pido, Señor, I ask you, Lord, que tú me hables, that you speak to que tú me me, guíes, that you guide me, que tú me that you enseñes show me, y me muestres and you el show camino me correcto. the right path. Y si en algún momento And in a moment, estoy haciendo algo que no te I'm agrada, doing something that does que not tu please Espíritu you, Santo that your Holy Spirit me redarguya. will be the one to Que speak tu to me, Espíritu that your Santo Holy Spirit no me deje de inquietar. will not stop knocking on my door Que hasta que, Señor, no haga lo que a ti te agrada, until Señor. I do what pleases No you. permitas que tenga paz en mi Don't corazón. allow me to have peace in my heart, Que no tome mi propio camino, to not take my own sino place que tome tu camino. or my own path, but your path. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus,
Amén, Amen. amén Amen. y amén. And Gloria a Dios. Glory to God. Bendiciones, iglesia. Blessings, church. Que Dios los guarde, God protect que Dios you los guys. proteja, que Dios los cubra, God be with you guys. que Cover la you gracia de guys. Dios los acompañe. And the grace of God Bendiciones be a with you. todos. Blessings to Los que everyone. nos están mirando en las redes They're sociales, watching us bendiciones on también. social media. Blessings.